Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como verán, igual que ayer, estoy en un proceso de estar encerrado y no querer ver a nadie. Necesito mi espacio. Sigo pintando y dispuesto en mi mundo interno. El tema de hoy es perecer. La palabra perecer viene del latín perire, que viene a su vez de dos palabras, per, que significa hacia un fin, y ire, que significa ir. Perecer viene de perire, hacia un fin, e ir. Por lo tanto, ir hacia un final. Una palabra que se use mucho, ni en español ni en inglés, porque es una palabra que se usa más poéticamente, ¿no? Más en la literatura que en el habla cotidiana. Nosotros solemos decir morir, algo que se está muriendo o que se está pudriendo. Son dos palabras que usamos comúnmente en nuestra forma de vida normal, ¿no? O también algunas personas en ciertos países utilizamos las palabras alimentos no perecederos o alimentos perecederos, ¿sí? Se suele utilizar ese término, ¿sí? Para referirse a esos alimentos. Sin embargo, no lo utilizamos como un concepto cotidiano para hablar de lo que significa. Se utiliza más en lo que es la poesía, la literatura y demás. Pero, sin embargo, perecer tiene otro sentido, que no es morir en sí mismo. No significa que ya se murió, no es el hecho de morirse, sino que es el hecho de dirigirse hacia un final, ¿sí? Por eso es mucho más simbólico, sí, mucho más simbólico que un hecho o una acción, ¿no? De algo que esté pasando, sino que está describiendo algo mucho más conceptual. Y por esto es importante, y me parece que hablar de este tema diferenciándolo de la muerte en sí. Bueno, ¿por dónde empezar con este tema? ¿Por dónde empezar con esto? Surge todo esto de una cuestión relacionada con algo de ayer. Claro. Y esa cuestión tiene que ver con que veníamos hablando de la conciencia creadora, que crece en todas las cosas, que manifiesta, pero obviamente que va a surgir una duda. ¿Cuál es la duda que surge? Es ¿por qué un ser que está creándolo todo constantemente permite que las cosas se destruyan? ¿Por qué hay destrucción en el universo? ¿Por qué hay guerra, conflicto, muerte, cosas que no nos gustan? ¿Por qué surge eso si el único propósito del universo es expandirse creando?
Entonces, debido a esta pregunta, es que vamos a tratar de entender lo que significa para el universo la destrucción, el perecer. So, this is why we are going to try to understand. Bueno, vamos a hacer un cuadrito. Me encantaría poder hacer cuadros sinópticos. Es algo que desde la escuela me fascina hacer. Me hace gracia que a lo mejor algunos están desesperados por entender si hay guerras interdimensionales o algo así, y a mí lo que me interesa es si me sale un cuadro sinóptico. Me divierte hacer cuadros sinópticos. Terrible. Bueno. Cuadrito. Si la imagen, si la quieren anotar, y después la explico. Vamos a este resumen del universo. So let's go to this summary of the universe. Recordemos, universo. Todo comienza porque una unidad decide volver sobre sí misma, expandirse y volver sobre sí misma. ¿Cómo hace el universo para expandirse? Se divide en dos caminos. Al principio se divide en dos caminos y por lo tanto se va a llamar dos caminos. Es decir, uni pasa a di. Diverso. Dos caminos que vuelven hacia sí mismo. Por lo tanto, es el origen en que aparece lo negativo y lo positivo. ¿Qué significa esto? Que la línea del tiempo y la línea del espacio se encuentran en un punto entre el positivo y el negativo, generando una onda. Por lo tanto, esto deja de ser una línea para empezar a convertirse en una onda. Los dos se unen y generan positivo, negativo, positivo, negativo. Como las mareas en un mar. Onda. Tenemos aquí la onda que conecta tiempo y espacio. Pero cuando esto se va dividiendo cada vez más, se divide y se divide y se divide, hace que la onda tenga opción de convertirse también en redes, porque las redes son muchas divisiones de diferentes ondas, se empiezan a dar diferentes tiempos y diferentes espacios porque se va doblando, 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 una sobre la otra, y por lo tanto, dentro de las constantes de tiempo y espacio, aparecen nodos. Esos nodos van a ser centros de una gran cantidad de vibración que se va a transformar en una partícula. Es decir, que la onda se vuelve partícula. Recordemos, por lo tanto, estas son las líneas del tiempo y las líneas del espacio. Cada uno de estos dos de acá van a ser un nodo. Pero la única razón por la que existe un nodo es porque se cruzan las líneas. O sea, son las ondas las que se transforman en partículas. Por lo tanto, son diferentes organizaciones de la misma cosa. ¿Qué tenemos acá? Que la forma en que se organiza esto es de manera que fractálica. Fractales. Son fractales porque ven que son dos, uno igual al otro y se van repitiendo en diferentes tamaños, pero se van repitiendo. Tenemos uno pequeñito aquí, otro más grande acá, otro grande acá. Fractales.
Fíjense, ¿qué les genera esto? Les genera orden. Las cosas están ordenadas. Cada cosa en su lugar, generando una sensación de armonía y paz. Y a ese orden en griego lo llamamos cosmos. Cosmos significa orden. Por lo tanto, el universo, a través de todo esto, descubre el cosmos, el orden que sucede a partir de todo este proceso. Okay. Entonces ahora vamos a lo otro. Para esto voy a tener que borrar todo. Vamos a tratarlo de ver si me sale dibujarlo acá, porque se me va a complicar esto. Imaginemos que esto es una red que sigue y sigue eterna y constantemente expandiéndose en todas direcciones. En esa expansión llega un momento en que las líneas de tiempo y espacio empiezan a curvarse sobre sí mismas, volviendo al centro, al punto original. ¿Lo ven? No sé si lo ven. Can you see it? Can you see the shape that I'm trying to do? Es entonces como si de repente todas las líneas empiezan a curvarse y volver otra vez hacia el centro. ¿Qué sucede acá? Que en cada cruce aparece uno nuevo, un nuevo origen. Por lo tanto, vuelven a surgir nuevas líneas de tiempo y espacio. Y esto es lo que se llama multidimensionalidad. Unas salen para afuera y otras empiezan a emerger hacia adentro, porque esto es un fractal, recordemos, es por fractal. En cada nodo surgen otras redes. ¿Y qué sucede? Que de repente, cuando algunas de estas líneas se cruzan, se produce superposición. ¿Qué tipo de superposición? Superposición de una línea de espacio con una línea de espacio, o una línea de tiempo con una línea de tiempo. Se superponen cosas que no deberían superponerse debido a la fractalización. Esto hace que, en lugar de continuar la línea haciendo esta estructura natural que tiene, se genera una reacción que cambia esa línea de dirección. Por lo tanto, se tuerce, lo cual se llama distorsión. Es como un imán. ¿Por qué? Porque positivo y negativo se unen, pero negativo y negativo se repelen. Entonces aparece la distorsión. En lugar de seguir el curso natural de las cosas, se doblega. ¿Para qué? Para no seguir el mismo curso que el otro y no volver a conectarse como un imán. ¿Por qué sucede esto? Porque en la fractalización constante del universo hay tantas cosas que se están multiplicando todo el tiempo que llega un momento en que las cosas que se expanden empiezan a colisionar consigo mismas. Es como si yo
como si sale esto de acá, de mi cuerpo, sale esto de mi cuerpo, se expande, se expande, se expande y empieza a expandirse volviendo, porque las cosas tienden a curvarse como la luz, como la energía. Entonces, inevitablemente va a volver hacia mí. Y entonces, en un momento, va a chocar contra mí. Por lo tanto, esa misma expansión que era positiva genera una oposición cuando llegue a mí, cuando llegue a mi cuerpo. ¿Sí? Chocan los dedos con la nariz y hay un conflicto con los dedos y la nariz, ¿sí? Porque ya uno no permite que el otro avance, entonces empiezan a colisionar y se genera dolor, tensión, etc. O, por ejemplo, humanizando esta estructura, a mayor cantidad de humanos, mayor cantidad de conflictos. ¿Por qué? Porque cuantos más humanos hay, más nos expandimos, y las personas que antes, cuando eran pocas, no se cruzaban entre sí, de repente al expandirse más y más y más, empiezan a encontrarse de frente en diferentes partes del mundo, a tener conflictos así, porque los dos llegaron al mismo lugar, ¿sí? Entonces se producen los conflictos, las guerras, la protección del territorio, etc. Es como esto, ¿no? Antes no existían los países, existían regiones. Cuando empezaron a expandirse más y más territorios, más personas, empezaron a crear países. Países empezaron a habitar entre ellos. Y entonces los límites empezaron a colisionar entre ellos, los pueblos a chocar contra ellos, a crear fronteras y después guerras para defender límites. ¿Se entiende? Es lo mismo en el nivel humano. Entonces, tengamos en cuenta que esto pasa en todo el universo, no es algo humano. Esto pasa en todos lados. Pasa en el pasto. A veces no nos damos cuenta de esto, ¿sí? Pero se pusieron a pensar, ¿por qué hay tanto pasto? ¿Por qué en tantos lugares del mundo caminamos sobre pasto? El pasto es un fractal que empieza a expandirse, expandirse, expandirse y matar todo tipo de cosas que estén en su camino. Empieza a torsionarse, destruyendo todo lo que está alrededor. Nosotros caminamos por encima y decimos, qué lindo el pasto, qué verde que es todo esto. Pero mientras nosotros vemos ese bonito prado, ahí está pasando una guerra fractálica. Solo que es tan lenta que parece que no tienen armas, pero tienen armas. Ahogan a las otras plantas, las asfixian para que se mueran y obtener más territorio. Es el pasto. Entonces, esto se da constantemente. Esto es eterno. Esto es una proyección constante y eterna, que no tiene nada que ver con cantidad de espacio. Tiene que ver con proyección de espacio. Ya existen todas las líneas, solo se están dividiendo a sí mismas. Es como tener un espacio en esta habitación y esta habitación todo empieza a subdividirse y subdividirse hasta que de repente ya no queda ningún lugar en esta habitación. Fíjense, esto y esto. Esto es cosmos, porque está en orden. Todo está bien ligadito. Esto no está ligado, está abierto. Empieza a romperse la red. Por eso se le llama caos. Caos significa algo que está bien abierto. Viene de la palabra bostezo. Bostezo, guerra. ¿Sí? La palabra bostezar, de indoeuropeo, abrirse, algo que está abierto, es caos. Por lo tanto, es que esta red de repente se abrió, está rota. No tiene orden, como esto de acá. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que si esta red siguiese así,
eternamente, nosotros no existiríamos. No existiría un humano, no existiría una persona, no seríamos diferentes. No habría computadora, no habría oxígeno, no habría nada, porque todo estaría en perfecto orden. Todo sería igual y ordenado. Si no habría distorsión, no habría existencia, porque existencia significa salirse de algo, o sea, uno de estos puntos que se sale de la red. Existencia. El caos es la clave de toda existencia. El caos es el que nos llevó a la diversidad. Por lo tanto, todo en el universo está destinado a ir desde el cosmos al caos. Porque el caos es la única forma de liberarnos de los patrones. Los patrones son orden. Si seguimos los patrones, nos sentimos en orden. Si los patrones nos detienen, tenemos que cambiar los patrones. ¿Y eso qué genera en nuestra vida? Caos. ¿No les pasó eso cada vez que quisieron cambiar algo en su vida? Transformarse. Caos es sinónimo de evolución. Cosmos es sinónimo de estabilidad. Puede ser una estabilidad muy fea, porque hay gente que repite constantemente el que alguien le pegue, por ejemplo, ¿no? Esas personas que se ponen en pareja siempre con alguien que les pega. Otra vez. Pero para el cerebro eso es orden. Se siente cómodo repitiendo el patrón porque lo conoce. Por lo tanto, para romper ese patrón, tengo que comprender de dónde viene, cuál es el patrón, y ahí modificarlo, cambiar a otra dirección, llevándome a un proceso de caos en mi vida que produce evolución. Todo en el universo atraviesa este proceso. Y nosotros al mayor de todo esto le llamamos vida y muerte. ¿Y qué tenemos en el medio? Tenemos el camino hacia el fin. El camino hacia el fin se llama perecer. Por eso en la antigüedad a nosotros se nos decía, bienvenido a la vida, el camino hacia la muerte. Se entendía que el caos, la destrucción de la materia, del cuerpo físico, no era más que la reorganización del universo. Nada en el universo realmente muere. Lo que sucede es que evoluciona. Perecer es el camino de evolución. Pero ¿qué sucede? Que nosotros lo vemos como una derrota. Nos aferramos tanto al cosmos y el orden de la existencia que nos negamos a evolucionar a través del caos. Consideramos a la muerte como una derrota a la vida, cuando en realidad la muerte es la que le da sentido a la vida. Death is the one that gives meaning to life. Es una constante, una constante de transformación. Por eso la muerte solo nos lleva ¿a qué? A nacer otra vez, en otra forma, organizado de otra manera. Reencarna. Conocer entonces que a lo largo de nuestra historia, de nuestra vida,
estamos pereciendo constantemente, yendo hacia un final, hacia un límite en el cual se nos va a pedir que cambiemos y transformemos nuestra realidad, nos ayuda a entender que somos seres eternos, pero solo si nos transformamos, si nos permitimos transformarnos. ¿Y de qué se vale todo esto? De pasar información, datos, energía, constantemente, constantly, once and again, evolucionando a mejores formas de intercambiar esa información. Entonces, reconocer que nosotros en la vida estamos pereciendo constantemente nos libera de querer que las cosas en las que creemos o queremos sean eternas. Nos libera de pensar que nuestro punto de vista y nuestra forma de las cosas es la única o la mejor. Porque siempre hay que transformarse. Y si no lo hacemos, y si esa transformación no la hacemos por nosotros mismos, el universo se va a encargar de hacerlo. Tarea para hoy: pensar en qué es aquello que más me cuesta soltar y que tengo que dejar morir de mí mismo. Y la tarea sería buscar ese lugar relacionado al chakra raíz y realizar algo, una acción, algo que destruya esa idea de nosotros. Bueno, espero que se haya entendido. Alguien que preguntaba sobre la muerte. Ya hablé sobre la muerte en el mes de noviembre. Así que vayan al mes de noviembre, los días de noviembre, y ahí van a encontrar sobre la muerte. Ejemplo de la tarea de hoy, es que no sé, cada uno verá que puede ser hacer un dibujo de aquello que más quieren en su vida, que dirían esto no lo dejaría nunca, un dibujo, por ejemplo, de eso que más les gustaría y lo prenden fuego. Diciendo qué bonito me quedó, lo prenden fuego. Vamos entonces a la información del día de hoy. Let's go to the information for today. La vibración es Who. La afirmación es yo soy diseñador de los senderos. El código del día es Europa. El chakra corazón se expresa en la materia planetaria en forma de Europa. Su energía es de expansión, de fluidez, creatividad, aunque el mismo flujo habla de economía, administración, naciones y civilizaciones. En la historia humana, este continente se relacionará con la conectividad de todos los extremos del mundo, trayendo y llevando los nutrientes por los océanos y los aires, conectando todas las tierras y mares por su sangre. Bueno, vamos a la alineación. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Tomo conciencia del espacio que me rodea, del cuerpo que habito y de mis propias respiraciones.
Observo una chispa divina debajo de mis pies, la luz de mi cuerpo, y la enciendo. Haciendo esta chispa divina hacia mis pies. Reconozco mis pies como dos lagos dorados que dan origen a dos ríos, uno blanco y uno azul. Y en su energía pongo la intención de dejar perecer aquello que obstruye mi camino. Inspiro y enciendo mis pies. Haciendo esta chispa divina hacia mis rodillas. Conecto ambos ríos, femenino y masculino, en el centro de mi historia. Y pongo la intención de dejar perecer todo aquello de mi historia que no me permite avanzar. Inspiro, yendo de ellas. Haciendo esta chispa divina hacia mi chakra raíz. Reconozco en él el lago de la fuerza vital, el origen de la Kundalini. Y pongo la intención de dejar perecer todas las bajas energías que me impiden avanzar en la vida, todos mis deseos, necesidades. Inspiro y enciendo mis genitales. Haciendo esta chispa divina a mi chakra sacro. Reconozco en él el templo de la Madre Creadora, diseñando la realidad entre las luces y las sombras. Y pongo la intención de dejar perecer todas las creaciones que me atan a este mundo. Inspiro y enciendo el sacro. Haciendo la chispa divina hacia el plexo solar.
y reconozco en él el templo del cuerpo, donde yacen los atributos de mi ser. Y pongo la intención de dejar perecer todas aquellas cosas de mí mismo que ya no me sirven. Inspiro y enciendo mi plexo. Haciendo esta chispa divina a mi corazón. Y reconozco en él el templo de la vida y el amor irradiando al mundo. Y pongo la intención de dejar perecer todas aquellas emociones y sentimientos que ya no me son útiles aquí y ahora. Inspiro y enciendo mi corazón. Haciendo esta chispa divina a mi chakra laríngeo. Reconociendo en él el templo del sol, irradiando sus rayos de verdad al mundo. Y la intención de dejar perecer todas mis mentiras. Inspiro y enciendo mi garganta. Haciendo esta chispa divina a mi tercer ojo. Y observo delante de mí los ojos de la esfinge contemplándome. Y pongo la intención de dejar todas las ideas que tenía de mí mismo y del mundo. Inspiro y enciendo mi tercer ojo. Haciendo esta chispa divina hacia mi corona. Y allí el Nilo eterno se abre en un hermoso delta, como una flor de loto, rodeado de una corona hecha de pirámides.
Y pongo la intención, la creencia sobre todas las cosas. Inspiro y enciendo mi corona. Reconozco que este camino iniciático de mi interior me permite liberarme de todas las cosas que ya no útiles para poder avanzar. Así puedo diseñar mis caminos a partir de ahora. Yo soy el diseñador de mis caminos. Yo soy el diseñador de mis caminos. Yo soy el diseñador de mis caminos. Yo soy. Inspiro profundo y comienzo a llevar esta conciencia por todo mi cuerpo, estirando y masajeando. Y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos mañana a la misma hora.